Pero bueno, como les decía recién, este conversatorio que ya venimos haciendo varias ediciones se llama Libertad y Coso, cómo cavar trincheras entre censura, trolls y posverdad, porque nos parecía importante en estos tiempos discutir un poco de, bueno, cuáles son los límites de la libertad, de la democracia, cuándo nos corre la censura y se nos acerca cada vez más, ¿no? Si cada vez parece más efectiva, más una realidad que nos desespera y que muchas veces nos paraliza. Así que para salir de ahí y para discutirla en conjunto y en colectivo es que hemos invitado a grandes personas que cada una en su trayectoria va a poder contarnos, pensar, reflexionar, discutir en conjunto. Estamos aquí en este living junto a Goyo Anchú, cineasta argentino, historiador, docente, integra la Asamblea sin el apoyo del Inca, y él ahora lo va a contar mejor, pero es uno de quienes estuvo poniéndole voz y poniéndole el cuerpo a dar testimonio de los códigos de censura que está realizando este gobierno nacional, en este caso en el cine, pero en general en muchos espacios culturales. También estamos junto a Agustín Lecky, secretario general del CIPREVA y trabajador de la TV pública, que, bueno, como muchos sabrán, se está dando, ¿no?, un ataque concreto y particular contra los medios públicos, y la defensa de sus trabajadores es un hito muy importante para seguir conversando. Y también estamos junto a Solange Martínez, investigadora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús, conductora de Esquina América de Radio Megafón en la UNLA y analista argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, también conductora en el programa de Nodal, del medio de noticias de América Latina y el Caribe, que tiene su stream en YouTube y que, bueno, desde allí también dan una batalla muy importante. Vamos a hablar de todo, porque tenemos acá, yo tengo muchísimas preguntas, pero hay una con la que siempre iniciamos los conversatorios, que es que nos cuenten un poquito a todos dónde y cómo creen ustedes que cavan trinchera desde su profesión y desde lo que vienen realizando en estos tiempos. ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo? ¿Cuál es la forma que están cavando trinchera hoy en día? A ver quién arranca. Arranco yo porque las mujeres no tenemos problema ni para romper el hielo ni para nada, así que vamos al frente siempre. Así que buenas tardes para todos, para todas, para todos. Como decía la compañera Sol, prefiero que me llamen. Soy una compañera que forma parte del equipo de Nodal, un Nodal que desde hace un tiempo está dirigido por una compañera muy valiosa, Paula Jiménez. Ella se encuentra, había sido invitada en primer lugar, se encuentra participando de la Feria del Libro, la segunda Feria Internacional en Chile, justamente en un conversatorio sobre comunicación en esta época de fake news y clickbait. Así que un saludo para Paula, que no ha podido estar. De ella para ustedes, estoy con Jime y estoy con Eli, que son también dos compañeras, y me parece que está bueno empezar a nombrarnos, porque bueno, hacemos trinchera en colectivo, ¿no? Nosotros venimos... No somos del palo del periodismo, ninguno, o bueno, la mayoría no, sino más bien de la lucha, venimos de la lucha universitaria. Allí empezamos a reconocernos como parte de esa fracción de clase, digo, que tiene una tarea particular por el privilegio de poder transitar espacios de pensamiento, espacios de producción de conocimiento. Y entonces comenzamos, bueno, a ser parte hace un tiempo también de un centro de estudios estratégicos. Digo, eso después deviene en que participemos en otros espacios, siempre de producción de conocimiento, dispuesta y con las tensiones que eso genera, ¿no? Pero dispuestas a entrar en debate con lo que acontece en nuestras realidades, digamos. Lo cierto es que producimos mucho en esos términos, permanentemente estamos procurando leer la coyuntura con una particularidad, la coyuntura en todas las escalas, somos muchos los y las compañeras, pero con una particularidad que tiene que ver con entender, explicar, acercarnos a partir de un estudio largo y profundo
de la nueva fase del capitalismo. Y me parece que lo voy a decir porque me parece que nuestras trincheras también cambian de forma, ¿no? Cuando uno piensa en trinchera, piensa en una forma de la guerra, una forma de la lucha, y esas formas han ido mutando profundamente en los últimos tiempos, ya hace algunas décadas, pero particularmente se nos volvió evidente con la pandemia, ¿no? La digitalización de la vida en todos sus aspectos, porque nos guste más o menos, y por supuesto con desigualdades estructurales en función de los países donde estamos, los sectores a los que pertenecemos y otras, los niveles educativos y otras, materiales y subjetivas. Digo, hay una diferencia, pero tendencialmente el mundo se digitalizó, se virtualizó en el proceso productivo y en el proceso de producción de subjetividades, porque cuando uno habla de capitalismo, habla de producción de bienes y servicios e inevitablemente habla de producción de sujetos sociales. En ese sentido es que, bueno, hacemos este laburito de leer la coyuntura a la luz de leer nuestra coyuntura regional, local, nacional, a la luz de las relaciones internacionales y a la luz de esta nueva fase digital del capitalismo que nos presenta nuevos desafíos. Y bueno, estamos en esa trinchera del pensamiento, pero en permanente puesta en acción, o por lo menos es lo que procuramos, no solo el debate, sino construir, ¿no? Alternativas, planes, proyectos, salidas, lo que sea que podamos construir colectivamente. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, feliz cumple. Felices 3 años a Trinchera. No sé si el aniversario con el 7 de septiembre del 70 tiene algo que ver, pero bueno, me parece que es una buena referencia también construir Trinchera y homenajear a los revolucionarios en un día como hoy, el Día del Montonero. Así que eso en primer lugar. Pero cuando veía toda la construcción popular que tienen acá en los distintos emprendimientos, pensaba en eso, ¿no? Que también nosotros construimos trinchera desde el periodismo y desde el sindicalismo, en el caso del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de CIPREVA, que a mí ahora circunstancialmente me toca ser secretario general, pero no pensando en el periodismo para autocomplacernos, sino pensando en un periodismo de cara a la sociedad y en una perspectiva de construir poder popular, de transformar la sociedad y el periodismo como herramienta de transformación. Y una de las trincheras más importantes en esta etapa me parece que es la unidad. Es decir, nosotros obviamente como sindicato la principal tarea es la defensa de los derechos laborales, la defensa del salario, pero también la de construir unidad y construir una comunicación plural, democrática, popular al servicio del pueblo en un momento donde está tan cascoteada y tan concentrada, ya no solamente por las grandes corporaciones como el Grupo Clarín, sino también por las grandes plataformas, lo vemos todos los días. El rol que juegan, bueno, está dando una pelea el gobierno de Brasil en este momento que me parece muy importante contra Twitter en particular. Y bueno, acá hay compañeros como los compañeros de Farco, están Pablo y Juan, que son compañeros con los que nosotros venimos construyendo esa unidad y esa mirada común. Además ustedes son parte de Farco, digo, pero... Y también David, que es secretario gremial del CIPREVO, el sindicato local, que me parece, sí, apláudanlo porque viene haciendo una tarea muy importante. Y bueno, desde la FATPREN nosotros tratamos de construir trinchera desde el periodismo, de la unidad de la clase trabajadora y de la unidad con todos los sectores populares. Bueno, yo soy Goyo Anchou, no vengo del palo del periodismo, vengo del palo del arte y es básicamente del palo del arte, del under, que se viene cultivando ya desde hace varias generaciones en nuestra región y que es muy importante a la hora de vincularnos entre nosotros más allá de las formas preestablecidas para vincularnos, que tiene que ver con trabajar en el arte de manera under, es trabajar por muy poca plata, en niveles básicos de subsistencia, hacer arte del aire, hacer arte de la amistad, hacer arte de, en vez de equipos técnicos y artísticos, de células de artistas que se confabulan para proyectar representaciones que de alguna manera afecten la realidad de la gente que se vincule con ellas, que afecte las perspectivas existenciales, que no sean solamente las que vengan predigeridas
en la cultura oficial de, por ejemplo, en este momento algo que es endémico, que son las plataformas. Ese es como nuestro gran enemigo generacional. Y que este conversatorio sea en un sitio como este que se ha armado acá en Radio Trinchera, que acá los muchachos y las muchachas nos vinieron mostrando en todos sus detalles, nos llena de asombro por la pervivencia misma de la tradición de la liberación de espacios contraculturales en función de la liberación del espíritu de los seres humanos, de las cadenas que nos quieren todo el tiempo imponer y que sin embargo lo seguimos haciendo a pesar de eso. Nos seguimos vinculando de formas que el poder no quiere que lo hagamos. Y eso es el arte, eso es la trinchera, eso es la comunicación con la cual no van a poder someternos. Y esto no es una resistencia, porque una resistencia es admitir que fuimos derrotados y derrotadas. Les estamos cuestionando los espacios y les estamos cuestionando los imaginarios y las formas de vincularnos. Y es la trinchera que nos une a todos y a todas, creo. Bueno, arrancamos tranqui. Así que con estas presentaciones, autopresentaciones, queríamos indagar un poco en esto, ¿no? Si hay algo que une, o me parece a mí encontraba en común, tiene que ver con dar respuesta o intentar, por lo menos en este contexto, poder combatir esa, bueno, recién decían cadena, pero también esa, pongámosle la palabra censura, ¿no? Que hasta parece medio de otra época, ¿no? La palabra censura era como antes venía el censor, analizaba la lista, decía esto sí, esto no, y vemos que hoy en día va mutando, ¿no? Por un lado tenemos algunas formas más explícitas, que ahora Goyo nos contará un poco cómo fue ese momento, ¿no? Esa forma explícita de decir esto no se proyecta. Otras formas más disimuladas de decir, bueno, echamos trabajadores, cerramos. Si hoy en día ponen telam.com, todavía no pueden acceder a la información que históricamente hemos podido acceder. O esta otra forma de censura, que ahora la discutiremos, que tiene que ver con las nuevas plataformas, ya no nuevas, pero las plataformas digitales que de alguna forma u otra nos creemos que somos súper libres y todo es súper democrático porque todos podemos tuitear o poner o la foto que nos gusta, pero de alguna forma operan, ¿no? En qué decimos y en qué no decimos. Así que en este sentido, y tratando de traer la palabra censura al presente, preguntarles cómo ven ustedes que está operando hoy en día esto, no solamente tan estrictamente en la forma en la que el gobierno decide o no, o las plataformas, sino en la forma en la que nosotros vamos concibiendo la realidad, ¿no? Si creen que también está habiendo autocensura, si creen que esa censura se está institucionalizando y de qué forma se está operando hoy. Yo creo que hay censura, como decías vos, en varios niveles, y yo creo que el peor tipo de censura no es la censura más evidente y más burda que pueden estar planeando ahora desde la Casa de Gobierno en este mismo instante, que puede hacer una lista negra donde no puedan pasarse películas de Capusotto, por ejemplo, que es lo que pasó. Pero hay un tipo de censura mucho más insidiosa, que es la que uno no quiere reconocer que está sucediendo, porque es la censura que nos pone anteojeras y que impide que nosotros seamos conscientes del momento en que empezamos a autocensurarnos o a sufrir actos de censura. Vos recién estabas nombrando el problema de las plataformas. Yo creo que en relación con, por ejemplo, las cosas que decimos en Twitter o en Instagram para que no nos bajen la cuenta. Pero en el palo que vengo yo, en el palo audiovisual, me he tropezado con situaciones en las que me he encontrado que hay una plataforma de cine argentino que es cine.ar, donde por el hecho mismo de estar en un servicio de internet con oficina fuera del país, tiene una censura transnacionalizada. En la plataforma de Cinear no se pueden subir películas de Isabel Sarli. Películas de Isabel Sarli
que por haber vencido a la censura en la década de 1980, yo, cuando era un adolescente, podía ver libremente por televisión, por la televisión pública, por función privada. Eso ahora no se puede hacer en la página oficial del Instituto de Cine, no porque se haya vuelto una regla de censura en Argentina, sino porque la censura se transnacionalizó y al momento de subir una película de Isabel Sarli, el efecto inmediato puede ser que bajen todo el canal y que no haya posibilidad alguna de réplica porque no hay una dirección física. Te contesta un robot. Entonces, esto tiene también que ver con todo un proceso que se está buscando hacer desde el gobierno con el sector audiovisual, de que no se pueda ver cine argentino, producción nacional, si no es a través de plataformas con estos filtros, si no es producida a través de plataformas cuyas decisiones están siendo tomadas en oficinas fuera del país. Y esto es un modelo económico que sí es parte de un plan que está en marcha. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos afectar este plan? Precisamente a través de la creación de circuitos, de espacios donde se puedan proyectar y exhibir imágenes en completa libertad. Sitios que no estén dentro de esa red de control de censura transnacional. Sitios como el que se puede convertir de Radio Trinchera, por ejemplo, o de una eventual red de trincheras a lo largo y a lo ancho del país. Eso es lo que tenemos que pensar en construir para poder atravesar esa red de censura que se está cerniendo sobre nosotros en un plan pensado muy meticulosamente, no por estos bestias que tenemos acá en la Casa de Gobierno, sino por quienes los contrataron para que ejecuten este plan. Bueno, en el caso de los medios de comunicación, la censura, este es uno de los peores momentos de censura de la vuelta a la democracia, no me cabe duda, es uno de los peores momentos para ejercer el periodismo. Digo, a excepción de situaciones puntuales, por ejemplo, el asesinato de José Luis Cabezas, digo, a nivel general es el peor momento para ejercer la actividad en términos estructurales. Lo cual siempre en esos contextos también generan buenas experiencias de comunicación, se construyen de manera popular, de manera rebelde, experiencias de comunicación súper interesantes. Hoy hay censura cuando quieren cerrar los medios públicos. Tuvimos 4 meses acampando en la puerta de Telam y hoy los compañeros están adentro ya con tareas, con salario, con derechos laborales, pero con el sitio restringido, con su función social absolutamente atacada. Lo mismo la televisión pública, lo mismo Radio Nacional y su federalismo. Se censura cuando se ataca el salario, se despiden trabajadores. Cuento algo muy rápido. El Estatuto del Periodista que hoy rige y que es ley y que Milei se lo quiere cargar, fue una norma que creó Perón, primero por decreto, después fue una ley nacional, en el 44 el decreto y en el 46 la ley nacional, que establece que para despedir a un trabajador, por ejemplo, tiene que tener 10 salarios más que la ley de contrato de trabajo, y esto es porque el valor de la libertad de expresión está en juego cuando despiden a un trabajador o trabajadora de prensa. Digo, por eso los salarios de pobreza, los despidos, el intento de cierre de medios, el intento de cierre de medios populares con la eliminación de la pauta pública que no afecta al Grupo Clarín, porque el Grupo Clarín la recibe por otro lado, por ejemplo, a través del Ministerio de Capital Humano, imprimiendo un montón de manuales para los colegios. No así los medios populares, cuando eliminan los FOMECA, y además la pauta publicitaria estatal es un derecho de toda la sociedad, no es un sobre ni un subsidio, digo, son políticas de Estado que tienen que ser contadas a toda la sociedad y que no pueden ser contadas por las redes sociales que son privadas, sino que tienen que ser contadas por medios que tienen determinada regulación. Y eso nos servía obviamente para financiar medios populares, lo mismo los FOMECA, que hoy se eliminaron. En la ley bases quisieron introducir entre las empresas a privatizar a Radio y Televisión Argentina, lo logramos sacar con mucha lucha en las calles. Y también, digo, hablando de lucha en las calles, cada vez que reprimen hay una hazaña particular contra los trabajadores y trabajadoras de prensa. Por ejemplo, la represión del 1 de febrero
cuando estábamos frente al Congreso de la Nación manifestándonos en contra de la ley Ómnibus, más de 50 compañeros y compañeras, cronistas, fotógrafos, camarógrafos de canales de televisión, fueron agredidos con balas de goma, gases. Nosotros del sindicato hicimos varias denuncias y de nuestra federación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de Libertad de Expresión. Pero a mí lo que me interesa es marcar, y con esto cierro para ser breve, cuál es el motivo de esta censura. Y yo creo que el motivo de la censura es que ellos necesitan dos cosas. Una, construir un relato, un sentido común, una corriente de opinión en donde intenten hacer pasar, y esta es la segunda, un brutal ajuste y saqueo de los recursos de nuestra patria que solo pasa con censura. Entonces, para eso necesitan tener a todos los medios de comunicación, incluso a los medios con capacidad crítica, a los medios populares, sin financiamiento, sin recursos, a los periodistas críticos, también de la misma manera, teniendo que pelear por su supervivencia. Hoy no hay ningún periodista que no tenga 2, 3 o 4 laburos para llegar a fin de mes, y eso hace que sea mucho más difícil dedicarse a la tarea de investigar. Y por ejemplo, cuando el Ministerio de Capital Humano, mientras estigmatiza a las organizaciones sociales, incauta alimentos que se estaba por vencer, fue una investigación periodística, en este caso de un compañero, Ariel Ijalat del Destape, la que logró poner en evidencia esa situación. Por eso el periodismo es importante, por eso el periodismo es necesario, y por eso el periodismo es una amenaza para este gobierno, por eso lo busca destruir y permanentemente lo amedrenta. Bueno, volviendo a tratar como de poner en situación esto que nos pasa, a mí me parece que está bueno, esto que nos pasa, digo, particularmente en la Argentina con este gobierno, pero que si uno empieza a mirar en cualquier país de la región y en cualquier país del globo, va a encontrar que en realidad deberíamos tal vez poder pensar la relación entre la organización algorítmica de la vida y la censura. Vos decías al principio, bueno, suena viejo, pero en realidad opera. Porque hay algo que hace de paraguas, que es que este cambio de fase hacia la digitalización de la vida tiene que ver con una cuarta revolución industrial donde después de la crisis del 2008 algunas grandes corporaciones tuvieron la capacidad de poner muchísimo dinero en el desarrollo de determinados sectores de la tecnología, ¿no? Y eso ha transformado por completo también las formas de la guerra. Digo, nosotros nos encontramos hace unos años con un informe de la Rand Corporation que trabaja para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y ya en el 96 decía, a partir del estudio de la realidad social, que la revolución en la guerra nos estaba dando como fenómeno una guerra en red. Y en esa guerra en red aparecen distintos elementos. Después, se ha ido conceptualizando, pero evidentemente hay una revolución de la guerra donde ya el territorio físico y el enfrentamiento de ejércitos tradicionales y los tanques no es lo que prevalece, sino el enfrentamiento en otros órdenes. Y uno de estos aspectos de la guerra, es re difícil decir que vivimos en guerra, porque uno de verdad piensa en la guerra y piensa en los tanques y en las balas. Y medio que además te pone mal, porque si no, pero si yo quiero, todos queremos vivir en paz. Y sin embargo vivimos bombardeados, ¿no? Uno de los aspectos centrales de esa guerra que se profundizó con la pandemia es el aspecto psicológico, cognitivo, que viene de la mano de la guerra comunicacional. Entonces, por eso hago este contexto y pienso, ¿cómo pensamos la relación entre el mecanismo de censura que sigue operando y el mecanismo como de una censura encubierta, que es que nos pone a todos como ratitas a hablarnos entre nosotros mismos en las redes? Porque lo que opera en las redes sociales, más allá de su apariencia de total libertad, vieron que también se habla de que somos ahora prosumidores, porque claro, efectivamente, estamos produciendo contenido todo el tiempo, pero nos estamos hablando mucho más entre nosotros que hablando con otros. Entonces nuestras cajas de resonancia son ínfimas, ¿no? Nos estamos hablando entre convencidos de lo que sea, por la positiva o por la negativa, mientras somos bombardeados casi imperceptiblemente, porque también esto es lo jodido. Uno antes se daba cuenta cuando el patrón lo hacía cagar de hambre, cuando el amo lo cagaba a latigazos, uno se daba cuenta del cansancio sobre el cuerpo,
pero la forma en que operan las clases dominantes, la forma en que operan los que producen las matrices de pensamiento, digo, son mucho más sugestivas y nos encanta estar en las redes sociales, o sea, de verdad nos gusta, porque hay una apariencia de comunicación, de globalidad, de que te expandís, mientras en verdad estamos todo el tiempo hablándonos entre nosotros mismos, siendo bombardeados por mensajes que nos ponen en un lugar de hiperfragmentación social, en un lugar de extrema violencia. Digo, estamos siendo testigos de eso. Entonces me parece que está bueno pensar en esa relación, en este tiempo, sobre todo para romper con eso, ¿no? ¿Cómo dejamos de hablarnos entre nosotros? ¿Cómo podemos empezar a identificar esos mensajes que son tan destructivos para la comunidad, para poder pensarnos en comunidad? Y entonces, identificar que a la guerra, cuando uno está en guerra, tiene que poder más o menos identificar sus adversarios, sus enemigos, trazar estrategias colectivas, ensayar otras formas, y creo que ahí va, ¿no? Pensar en todas esas dimensiones, porque la censura a lo viejo opera, pero también la organización algorítmica de la vida nos está poniendo en una situación muy jodida. En esta línea trajiste el concepto de guerra que lo venía pensando porque en otras épocas se hablaba de la guerra psicológica, ¿no? Como si intentaba construir un discurso que nos dé miedo, que nos haga sentir el terror verdadero y el terror del Estado, en este caso, en otros casos. Pero hoy en día vemos esto, ¿no? Una guerra constante, un amedrentamiento constante que acá venimos señalando al gobierno, ¿no? Como digo, uno de los actores, también a los dueños de las plataformas como otro de esos actores internacionales, pero también hay todo otro mundo que algunos llaman milicias digitales, otros llaman ataques paraestatales, algunos acusan que están financiados, otros hay un poco de pruebas, ¿no? Se sabe que hay una oficina dentro de la Casa Rosada donde hay tuiteros que están encargados de atacar y de organizar justamente amenazas y lo que hoy se llaman, ¿no? Los doxeos, que son estas formas de generar miedo a través de la publicación de datos privados. Pero en esta línea y en estos tres mundos que en realidad están combinados, que tienen que ver con la comunicación y con la cultura como un todo, ¿cómo ven esto, no? ¿Cómo ven esa otra parte en términos de la sociedad? ¿Qué pasa ahí que se llega a instancias donde alguien se pone contento de que echen a un trabajador de Telam o de algún medio público, de que alguien se pone contento de que censuren una película en el cine o que llegue al acto de decir, bueno, esto no se puede mirar, o esto, ¿no? En redes sociales, ¿cómo opera esta guerra psicológica? ¿Cómo creen y en qué situación creen que estamos en torno a que la sociedad haya llegado a este estadio? Mira, yo tengo como una relación muy frustrante con esto de cómo hacer que alguien cambie de opinión o de signo emotivo en relación con todos estos fenómenos, porque me pasa con mis familiares más cercanos, a quien no puedo dejar de quererlos, y con quienes me separa una diferencia de percepción de la realidad que es francamente abismal. Y en ese sentido, por el amor que me une con esa gente, yo considero que no puedo directamente cambiarles la forma de pensar, de opinar, porque eso es son cosas que uno aprende cuando uno tiene 20 años. Uno no puede obligar a que una persona piense o sienta de otra manera. Es como cuando a los 20 años se te rompe el corazón porque no puedes hacer que esa otra persona te ame como vos la amás. Uno lo que puede hacer es generar los actos que puedan llegar a inspirar ese amor o generar otra forma de pensar, sin esperar que afecte directamente a tal persona o a tal otra. Es como con el arte. Uno no puede hacer una obra de arte pensando le tiene que gustar a tal persona, a tal grupo de personas. Uno hace la obra de arte de la mejor manera que puede, pensando en que llegue a la gente y que afecte el corazón de la gente, pero
no se te puede romper el corazón porque la gente que vos pensabas que le iba a gustar, de golpe se da vuelta a la mitad de la película y se va. Siempre encontrás a alguien que le gusta lo que vos estás haciendo, por más que las personas que vos pensabas que les iba a gustar, no les gusta. Y lo mismo pasa con los actos de política, con los actos de valor. Uno puede actuar con el valor suficiente y con el coraje suficiente como para inspirar coraje en sitios impensados, en rebotes impensados. La realidad es mucho más grande de lo que nosotros solemos creer y las maneras en que podemos atravesar esa cadena de incomprensión y esas barreras emocionales son mucho más intrincadas de lo que podemos imaginar. Eso no quiere decir que no lo dejemos de intentar. Lo tenemos que seguir intentando, porque en tanto que sepamos cómo podemos seguir intentándolo, vamos a ser invencibles. Si siempre lo seguimos intentando, no nos van a poder callar. ¿Decías algo, Delphi? ¿Decías algo? ¿Cómo hacemos para dejar de enfrentarnos entre nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para convencernos? Me parece que también vale decir que es histórica la estrategia de la clase dominante de enfrentarnos a nosotros, ¿viste? En los niveles de lucha, trabajador contra trabajador, ha sido perfecto. Digo, en algún momento luchábamos por no perder el trabajo, en otro momento por mejores condiciones, pero entre nosotros, digo, la lógica de la competencia es intrínseca al alma del capitalismo. Entonces, no es nuevo, el problema es la eficacia con la que opera en este momento, porque también lo decías, en la guerra psicológica, sobre lo que se labura es sobre todo el aparato ideacional, y yo decía, bueno, en los grandes tanques de pensamiento se producen las matrices de pensamiento, valga la redundancia, las matrices de opinión pública, cómo leemos el mundo, con qué lentes leemos la realidad, pero se trabaja muy fuerte sobre nuestras matrices afectivas. Entonces nosotros, no hay idea por fuera del sentimiento, no lo sabemos todo esto de que sentipensantes somos, ¿no? Y en este sentido es muy evidente cómo profundizar el enfrentamiento a partir de elaborar muy finito e incisivamente todo el paquete de emociones básicas. Yo vengo formada de mi base de formación en psicología de grado. ¿Cómo se elaboran esas emociones negativas? Que después, digo, las redes sociales en esto sí son la caja de resonancia perfecta de toda esa frustración acumulada durante décadas, porque nos ponen en una situación que es enloquecedora. Por un lado, nos venden en redes y en medios y en cualquier espacio de formación ideológica, nos venden esto de la libertad. Somos libres, puedes decir lo que quieras, si te esforzás lo suficiente vas a conseguirlo. Si cumplís con lo necesario en términos de mérito. Pero por otro lado, nos estamos cayendo todos del sistema. Hay una aristocracia financiera y tecnológica hiperconcentrada que nos está dejando afuera de todo. Y no es casualidad, digamos. No solo hay un plan económico de estas corporaciones, insisto, financieras y tecnológicas muy claros, sino que además vienen sobre una ideología que también es bastante clara, ¿no? Que juega a fragmentarnos al máximo posible, a enfrentarnos de las peores maneras posibles, a que estemos en una situación en la que el genocidio palestino acontece, aparece en las redes sociales, lo podés ver en cualquier canal de televisión o en página. Es aberrante como humanidad y de repente se convirtió en un contenido más que pasa por ahí, digamos, a esos grados de locura, digo, nos están queriendo empujar. Y en ese sentido, nos parece que es difícil desarmarlo, pero que no tenemos que perder de vista nunca que esos medios de producción, de subjetividad y que todo lo que hoy se vanagloria como la inteligencia artificial, mirá estos locos, el desarrollo que hicieron
es producto del conocimiento humano acumulado, ¿sí? Está apropiado por un sector ínfimo y tienen grandes planes para ello. Sin embargo, es producción de nuestra humanidad y por lo tanto, como siempre, debemos poder luchar por apropiarnos de ellas, ¿viste? El problema no son tal vez los medios que se han generado, muchísimo menos la tecnología. Si los avances tecnológicos estuvieran socializados y compañeros y compañeras no habría hambre, nadie se moriría por un montón de enfermedades evitables, etcétera, etcétera. Podríamos disfrutar de los beneficios increíbles de eso. Entonces no perdamos de vista que es fundamental luchar por llenar esos espacios con otros contenidos, que es lo que nosotros procuramos hacer, ¿no? Desde la chiquita, y uno dice, puta, es chiquito, y sí, pero entre un montón de cosas chiquitas, articuladas, organizadas, debatidas y empujadas desde también una inteligencia colectiva de las organizaciones libres del pueblo, es que se pueden hacer grandes cosas. Yo primero quiero decir que comparto con la mirada que planteaba antes la compañera y también Estela cuando habló en relación a que esta situación de las plataformas, que no es tan nueva ya, hay que mirarla en clave geopolítica y qué quiere el imperialismo para nuestros pueblos, y que también hay una mirada distinta en otros países no como China, como Rusia. Entonces yo creo que ahora, si yo sí creo que estamos en un momento de resistencia, y ahora voy a eso, creo que estamos en un momento de resistencia en mejores condiciones que cuando por lo menos yo crecí, que había un consenso mundial en relación al consenso de Washington. Digo, hoy por lo menos eso está levemente cuestionado, o cuestionado en algunos lugares, no en Latinoamérica necesariamente, pero sí en otros lugares. Me parece que esa es una dimensión que hay que atender y que sin duda para las comunicaciones es central. Y es lo que nos va lo que enmarca y el paraguas de todas las discusiones pequeñas o puntuales o más concretas que podemos tener en nuestro país, sin duda. Voy a lo concreto y a la pregunta particular. Vos preguntabas sobre estas milicias digitales paraestatales que existen, que asedian a compañeros y compañeras, a dirigentes políticos, a periodistas, a dirigentes sociales. Y es grave, hay que denunciarlo. ¿Y por qué hay ciertas fake news o ciertas construcciones o ciertas operaciones mediáticas, podríamos decir, que calan en la sociedad? Yo creo porque venimos de una derrota. Yo creo porque venimos de una derrota política, cultural, y eso no significa estar derrotados. Eso no significa estar derrotados. Pero hay que asumir eso, digo, el 19 creo que fue, 29 de noviembre, tuvimos una derrota electoral que es parte de una derrota más general. Digo, que gane Milei es parte de una derrota política en nuestro país. Y me parece que la resistencia activa que está dando nuestro pueblo es muy importante y que nosotros, en donde vemos que ellos tienen una contradicción, tenemos que tratar de profundizarla al máximo y explotarla al máximo. Por ejemplo, cuando vemos lo cruel que es el presidente de la Nación vetando un aumento mísero a los jubilados y jubiladas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que operar sobre eso y yo creo que se la van a dar contra la pared. Porque digo, creo que es un gobierno que tiene funcionarios que más allá de tener todo el apoyo de las grandes corporaciones, bueno, subestiman mucho al pueblo, subestiman lo que implica gestionar el Estado, con lo malo y lo bueno que eso tiene, y creo que piensan que van a gobernar eternamente, porque no nos pueden provocar de la manera que nos provocan. Y creo que frente a eso, en lugar de la impotencia y la bronca hay que tenerla, pero hay que canalizarla con organización colectiva. En las calles, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. No hay que desesperarse. Creo que hay temporalidades distintas. Una cosa es la temporalidad del compañero o la compañera que no solo no llega a fin de mes, sino que no llega al final de la semana, que cobra y se le va todo en deudas. Otra cosa es la temporalidad del humor general de la sociedad, que yo creo que está empezando a cambiar a partir de la brutal recesión, de la caída del consumo y de situaciones que son muy simbólicas, como por ejemplo, de nuevo lo de las jubilaciones, y después los tiempos de la militancia, que uno quiere que sea más rápido de lo que es. Pero bueno, tenemos que tener también esa paciencia militante para empalmar con las otras temporalidades, pero yo estoy convencido de que este gobierno lo vamos a derrotar. Digo que la derrota no es terminal, que sufrimos en noviembre,
Y que ahí, cuando yo pienso, volviendo a lo que planteaba la compañera, a lo que planteaba Estela, cuáles fueron los mejores momentos, por lo menos para mi generación, en mi historia militante. Yo nací en el 85 y bueno, en términos de resistencia, el momento más lindo que me tocó vivir fue el 2001. Pero en términos políticos fue el no al ALCA. E incluso eso no alcanzó. Ese balance creo que también lo tenemos que sacar. Incluso ese mejor momento de derrota parcial del imperialismo en nuestro país, de decirle que no a Bush en nuestro propio territorio, fue una cuestión hasta de orgullo muy importante, eso no alcanzó. Esa experiencia, que para muchos fue la experiencia más importante, no alcanzó. Y ese balance hay que hacerlo porque nosotros los queremos derrotar y también queremos construir un mundo distinto, queremos construir un país distinto y me parece que esa también es nuestra obligación. Pero no me volvería loco con que las operaciones pasan. Pasan por un rato, creo que van a dejar de pasar. Sabés que acá a uno de los compañeros de Radio Trinchera yo le decía justamente, el año más feliz de mi vida fue el 2002, cuando todo lo que se creía que era una verdad inamovible y el consenso ese de Washington, ¿viste? De que no había otra forma de ordenar los estados y la realidad, se desapareció como un globo que se pincha, que desaparece de un momento para el otro y de golpe las plazas estaban llenas de asambleas y está bien, la gente estaba sin plata, pero había trueque y se respiraba un clima de libertad y de posibilidades de construcción a futuro que la verdad fue el momento más feliz de vivir en una ciudad como Buenos Aires. Y nada, lo quería resaltar, tenemos como una misma época ideal. Y cuando todos dicen se viene el 2001, ojalá, porque sería genial que todo este consenso de que esta es la única forma de hacer las cosas se vuelva a reventar como un globo, que no haya muchos damnificados, pero sería lindísimo que pasara, que esta supuesta verdad incorruptible que dicen que va a durar 1000 años, como el Tercer Reich, se les pinche como un globo. Sería buenísimo. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para protegernos y para hacer circular la información y los contenidos y las subjetividades que nos permitan subsistir sin que perezcamos en nuestros espíritus, en nuestros corazones, sin que nos llenemos de odio. Porque esa es la jugada que quieren que nosotros retruquemos, que nos llenemos de odio. No, nos tenemos que llenar de amor, de alegría, de joda. Tenemos que recuperar el valor del ocio, que no nos conviertan en esclavos. Cada parte del plan que vemos que ellos quieren que nosotros cumplamos, hagamos lo contrario. No nos enojemos. Parezco enojado, pero no estoy enojado. Estoy feliz porque veo la posibilidad de que esto pase. Y eso me llena de contento y de amor. Y no de indignación, porque la indignación es muy fácil. Pero el amor puede ser muy lindo también para contagiar. Bien, bueno, pensaba un poco en esto de que lo fueron tirando el estrés, pero que es importante porque, bueno, hablando un poco de la indignación, está ahí, ¿no? Al alcance de la mano, es muy fácil. Indignarse es muy fácil decir, no puede ser este presidente, no, ¿cómo van a decir esto? Ahora, lo que es difícil o aparenta difícil en estos tiempos es pensar una alternativa, pensar algo distinto, un futuro, incluso sentarnos a decir, bueno, esto puede cambiar o tiene, mejor dicho, que cambiar, pero bueno, ¿qué va a venir después, no? ¿Qué puede pasar? Y en este sentido, los quería invitar a que propongan, digo, a pensar un poco, bueno, cuáles son esas alternativas. Yo pensaba un poco, hoy Sol marcaba la cuestión de quién produce el conocimiento, y pensaba un poco en la idea de la soberanía, ¿no? De la soberanía del pensar, de la soberanía ya sea informativa, de la soberanía cultural. Bueno, ¿cómo construir o cómo volver a discutir y cuáles son las bases de esa soberanía en un mundo donde, bueno, lo venimos sabiendo, ¿no? La censura no solo es nacional, opera también a nivel transnacional y opera de muchas otras formas que quizás desconocíamos. ¿Qué le oponemos a eso? ¿Cómo cavamos trinchera justamente en contracara o en contraposición de eso que nos plantean ellos?
Voy a tomar de vuelta el micrófono, voy a tratar de ser breve. Bueno, yo les digo, vengo del Under y el Under tiene como esta tradición que es una suma de experiencias humanas que tenemos nosotros y que tenemos nosotros acá en Argentina y que es muy valiosa y que surge de la liberación de espacios como el paracultural, que eran espacios donde la gente que estaba en los márgenes se juntaba para sus momentos de ocio y de expansión artística. Y eran márgenes tan chicos los que había en esa época que en esos márgenes tenían que confluir todas las tribus diferentes que se encontraban al margen en ese entonces. De la confluencia de tribus, de gente que supuestamente nunca debieran haberse encontrado, se generó la matriz cultural que nos marcó generacionalmente a nosotros y a nuestra generación y a las próximas generaciones también. Y yo creo que una de las formas de generar una matriz nueva de la realidad y de la política es propiciar que la gente que supuestamente no se tenía que encontrar se encuentre, se haga amiga y comiencen a hacer planes juntos y juntas para ver cómo salimos de este pozo de mierda en el que nos encontramos. Bueno, yo voy a algo mucho más concreto, mucho más chiquito, pero con menos expectativa por ahí o más cercano. Pienso que nosotros tenemos que construir, además de la resistencia, tenemos que construir programa. Volviendo a lo que planteaba la compañera y también Estela, está claro que eso se tiene que anclar en un proyecto que no puede limitarse a lo nacional, a lo local, pero creo que en el campo de las comunicaciones tenemos que discutir regulación de plataformas, tenemos que ser parte de la discusión de cómo se regula también la inteligencia artificial, que parece absolutamente complejo, pero hay que proponérselo y hacerlo. Hay que discutir, nosotros siempre cuestionamos cómo estaba distribuida la pauta publicitaria estatal. Yo mencioné antes nuestra crítica a la eliminación por parte del gobierno nacional de Javier Milei, pero digo, nosotros no queremos una pauta que esté distribuida discrecionalmente a los mismos de siempre y que le den un poquito como si fuese una migaja para que no rompan las pelotas a los medios autogestivos. No estamos de acuerdo con eso, entonces digo ahí con los compañeros de la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, de la que es parte FARC, la Red de Medios Digitales, entre otros, venimos pensando algunas cosas en torno a eso. Y después yo creo que en una situación de miseria como la que hay en nuestro país, digo que ese me parece que es el gran problema que tiene hoy la sociedad, digo, el problema de ingreso, que es consecuencia de la hiperconcentración de la riqueza, de la falta de redistribución de la riqueza. Creo que hay que mejorar el poder adquisitivo en serio, el poder adquisitivo real de toda la clase trabajadora. Ningún gobierno que intente ser popular, ningún proyecto que intente ser popular y beneficiar a la clase trabajadora puede obviar esto. Me parece que si no, no hay la base necesaria para pensar una posible transformación. Ni siquiera digo la transformación. Digo, la base para discutir la transformación es que nuestros pibes coman. Y hoy no comen. Digo, y nuestros compañeros, como decía antes, tienen que tener 3, 4 laburos. Nosotros ahora estamos discutiendo las problemáticas que hay, por ejemplo, en nuestra actividad en cuestiones de estrés, de ansiedad, de salud mental, porque los compañeros y compañeras están las 24 horas del día, los 7 días laburando, con el teléfono todo el tiempo, cuando no están laburando de manera formal. Y eso es porque los ingresos son tan bajos que tienen que estar todo el tiempo rebuscándosela. Y también le pasa a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la docencia, a los compañeros y compañeras que en la fábrica tienen turnos rotativos. Y antes eso implicaba tener salarios por ahí distintos, por encima de lo de la media, y hoy ya no. Entonces el problema del ingreso, del poder adquisitivo, me parece que es central y que nos tenemos que proponernos resolverlo. Y para resolverlo hay que tocarle a los que más tienen. Digo, hay que tocarle a los que más tienen. Como durante la pandemia se discutió un impuesto a las grandes fortunas, bueno, ahora hay que discutir lo mismo, pero todavía con niveles de mucho mayor desigualdad. Entonces el desafío y la tarea es mucho más grande. A mí me cuesta la síntesis, pero voy a tirar dos o tres cositas. Estamos haciendo un gran esfuerzo igual, estamos haciendo una buena mesa, díganos si no. Pero también los queremos escuchar a ustedes, me imagino después. Dos o tres cositas en torno a eso.
de más está decir que todo esto que venimos describiendo tiene que ver con la crisis total de la democracia burguesa, esa democracia que le sirvió espectacular al capitalismo y a los que se creen dueños del mundo y de nuestras vidas, y bueno, son dueños del capital en realidad, es lo que debemos arrebatarles, pero digo, esa crisis democrática es evidente, viene de la mano del salto de fase, del salto de escala en realidad para esta nueva fase, pero porque bueno, no tiene que ver, nos parece, con que nuestras formas de relación han cambiado y de orden social, geopolítico, sino con que ya no las necesita. El mismo capital no necesita las instituciones democráticas que le sirvieron hasta ahora, ¿no? Y entonces por eso nos empujó a esta serie de transformaciones. Ahora, la fábrica tampoco era nuestra y ahí nos organizamos. Digo, todos estos medios que ponen a disposición de seguir dominándonos y de seguir docilizando nuestros cuerpos y esto, procurando dominarnos, son medios de lucha. Y entonces nosotros cuando también pueden ser medios de lucha, no son necesariamente medios de lucha, sino aparece el elemento organizativo de generación de conciencia, de heterogeneidad, de programa, como decía el compañero. Pero bueno, cuando lo empezamos a estudiar y empezamos a observar que en términos globales, ya a partir del 2010, las redes sociales y el correo electrónico se convierten como en un elemento que le sirvió a determinados grupos sociales para organizarse e ir a la calle. Desde el famoso ese ocupar Wall Street, el 15M en Europa, digo, hasta los casos que más conocemos y nos tienen que resonar porque son nuestros, los latinoamericanos, el 2019 insurreccional en Chile, que termina con un traidor como Boric en el gobierno, lamentablemente, o en Colombia, la primera línea, que además se replicó y pudo ser grabada en vivo, esa resistencia, ese avance popular, que, casualidad, digo, después aparece esta pandemia como llevándonos a todos a la casa. Por primera vez en la historia de la humanidad, una pandemia nos encerró a los sanos y no a los enfermos. Y nos puso en ese territorio virtual fuertemente, por supuesto, en cuidado, en resguardo de la vida, pero también a producir. La jornada laboral se desdibujó, estamos ahí, parece que estamos interactuando o haciendo cosas que nos gustan y en realidad también estamos generando valor que es expropiado. Pero digo, esos mismos medios, que son los medios del capital para organizarnos, pueden ser medios de lucha. Y bueno, como decía, ¿no? Los vemos en la realidad. Medios de producción entendemos nosotros de poder. Ese poder que es lo que quiero contraponer con las formas democráticas del poder y esas formas que nosotros como pueblos supimos construir y nos sirvieron y son parte de nuestra lucha, de nuestra historia central, digo, y no hay que regalárselos a nadie, pero se fueron juntando con estas otras formas de encontrarnos ahí para poder producir poder popular. Pero un poder popular que se puede producir en determinados medios, como los digitales, pero que no se realiza si no es en la calle, ¿no? Entonces nosotros estamos observando ese fenómeno de, nos organizamos acá y acá se empieza acá en este territorio que en realidad no es una entelequia, porque ya saben, todos sabemos, tiene toda su base material, por la que también hay que disputar, por la que también no hay que regalar el litio, por la que también no hay que regalar los satélites. O sea, yo no quiero a Elon Musk y a Starlink, o sea, y no lo quiero, pero bueno, lo tenemos adentro, ¿no? Nuestro ARSAT y nuestro conocimiento argentino y nuestra ciencia, toda esa maravilla que supo construir el peronismo y el pueblo argentino, tan saqueado por estos tiempos, no hay nada que regalar. En términos materiales ni en términos de la inteligencia suficiente para utilizarlos en contra de la estrategia de dominación. Entonces, porque un poco el desafío me parece que nos lo pone muy recontra sobre la mesa el conflicto venezolano. Probablemente tengamos diferentes opiniones sobre lo que ocurre en Venezuela,
pero lo cierto es que allí hay un proceso histórico, no solo de, vos hablabas de soberanía, no solo de lucha por la soberanía, por la independencia. Hay una revolución en curso que es la que sostiene a ese proceso con todas sus contradicciones. Nos puede gustar más Chávez que Maduro, probablemente, digo, a los que lo vemos de lejos, o no, a los mismos venezolanos. Sin embargo, viven en bloqueo hace más de 10 años con las mayores reservas, ya lo conocen todo, digo, estoy diciendo cosas conocidas, pero en esa dimensión de cuál es la disputa sobre Venezuela, lo que identificamos es que no se trata solamente de las riquezas materiales de Venezuela, se trata de ese ejemplo como el cubano y como muchísimas experiencias a lo largo del mundo y de la historia de grupos que se animaron, de pueblos, más bien que grupos, se animaron a construir alternativas desde las bases. Y el poder popular es algo que al imperio, que a los capitalistas, que a estos muchachos que están enfrentados con nosotros porque no nos necesitan más que para extraernos plusvalía, ¿no? Bueno, y que por lo tanto llevan adelante una necropolítica, la política de la muerte. Nosotros le podemos enfrentar vida. Siempre y cuando utilicemos esos medios para animarnos a pensar otra cosa y producirla. No es fácil en medio de una crisis de tal magnitud civilizatoria creer que podemos volver a ser protagonistas de la historia. Creer que de verdad podemos volver a diseñar el futuro colectivamente. Un futuro que no existe desde la individualidad ni desde los pequeños grupos, que está destinado a perecer. Pero que si podemos avanzar en los debates necesarios, en las acciones en conjunto, en salir a la calle, si podemos perder el miedo, si nos podemos pasar si no podemos pasar por el culo las instituciones, sus reglas, este orden que intentan imponernos, la humanidad somos capaces de enormes cosas. Esa enorme cosa que tanto necesitamos, que es la liberación de nuestros cuerpos, de nuestro tiempo. Se están disputando nuestro tiempo de sueño. Pero no solo se disputan nuestra atención y nuestra conducta y nuestras emociones, sino que hasta se disputan el tiempo de sueño. Bueno, ¿qué hacemos para poder entonces contraponer con la misma fuerza? Porque es radical, porque yo decía, estamos en guerra y la guerra se hace con determinada violencia, pero que nuestra violencia sea creativa, que nuestra violencia sea el proyecto de la vida, decía el compañero, del amor, el proyecto de la comunidad, del poder cooperar, ¿no? Eso que nosotros construimos cotidianamente en todas nuestras trincheras, en todos nuestros frentes. Supongo que quienes estamos acá estamos convencidos de que es posible, de que es por ahí y de que es una tarea histórica. Digo, no va a ser fácil, sin embargo es posible en la medida en que lo construyamos. ¿Viste? Porque, y yo lo digo esto siempre que tenemos la oportunidad, lo conversamos con los compañeros, cuando empezás a plantear el diagnóstico, y es un bajón este mundo, porque de verdad estamos en una crisis civilizatoria, se nos acaba el planeta, y no es porque nosotros no pudimos separar los residuos, es porque el capitalismo se morfó todo y es voraz, y quiere ir por más, entonces va por nuestro tiempo de sueño, va por el espacio, va por colonizar absolutamente toda la experiencia vital del ser humano. ¿Cómo podemos enfrentar ese diagnóstico que es tan como oscuro? Bueno, dejando de tener miedo, animándonos todo el tiempo a encontrarnos entre nosotros, a soñar otro futuro, a construirlo en la medida en que nos hagamos protagonistas de ese poder popular que, como decía, me fui de Venezuela, pero tuve la suerte de también estar en Venezuela en la segunda consulta popular después de las últimas elecciones que dieron por ganador a Maduro, a ese socialismo que está en plena construcción. Y retomo lo que decía antes, ¿cómo se enfrenta un enemigo tan enorme como Norteamérica, la OTAN y todo ese poder concentrado
al que se le suma Elon Musk, como un tipo que nadie votó, nadie eligió para nada, pero que tiene el poder suficiente, digamos, para producir los medios, para imponer una visión del mundo de manera global. ¿Cómo se lo enfrenta? Y nosotros, y yo en particular también, pude ver que es desde ese encuentro con conciencia, ese encuentro que no es el meramente encontrarnos para resistir, sino encontrarnos para ponernos en la tarea, en el desafío de construir. Y en ese construir, como hemos construido humanamente la inteligencia artificial, bueno, creo que tenemos sobradas capacidades de construir el socialismo, el poder popular, la comunidad organizada, el nombre que querramos darle, porque la creatividad humana es tal y nuestra autonomía es tal que podemos diseñar el futuro que consideremos mejor, ¿no? Ese futuro donde de verdad entremos todos porque, insisto, el 99% nos estamos quedando afuera y los planes de quienes tenemos enfrente parecería que solo procuran avanzar a costa de todo. Entonces, gracias porque este es un ejemplo de que en la medida en que nos juntemos para pensar programa, para pensar futuro y para hacernos protagonistas de eso, con todas las contradicciones y con todos los problemas que nos puede traer, bueno, existe oportunidad de que esta humanidad florezca con toda su creatividad, su tiempo y su belleza producida colectivamente. Bien, recién lo mencionaba Sol y es lo que vamos a hacer ahora, que es escucharlos también y escucharles a ustedes. Así que nada, si alguien tiene una pregunta, una opinión, ganas de decir algo, ganas de contradecir todo lo que se dijo acá, es bienvenido. Así que abrimos el micrófono para que hagan sus comentarios o sus preguntas. Anímense. Para que vas a tener que venir porque sistema de transporte de micrófono, estamos complicados. Vos hablaste de que no podemos ver películas de origen nacional. Pero vos pones Facebook y en algún determinado momento del día o de la hora te aparecen películas porno. Pedís que te eliminen eso y aparecen. Los chicos miran permanentemente. Ya hubo denuncias permanentes a Facebook de esas apariciones de pequeños cortos pornográficos. Eso sí lo permiten ellas. Porque hoy no está, pero mañana vuelve a poner y vuelve a aparecer en algún momento del día. Eso, ¿cómo se elimina esa mierda? ¿No? La forma de eliminar eso es dejar de usar las plataformas. Porque las plataformas tienen esa lógica perversa. O sea, tienen la lógica perversa del apartheid de las conductas humanas. O sea, son tan hipócritas que bombardean con pornografía, que están quemando la cabeza de generaciones. Ya debe ser la segunda generación con la cabeza quemada por la violencia de la pornografía, y al mismo tiempo impide que una película de un erotismo tan ingenuo como las de la Coca Sarli, o de erotismos más maduros como los del cine de la década de 1970, estoy pensando en las películas de Visconti, no puedan ser vistas porque no pasan el filtro de censura. Entonces, esa especie de esquizofrenia de la paranoia está formateando la conciencia de generaciones enteras, no solo en Argentina, a nivel mundial. Por eso, cuando usamos plataformas, nosotros tenemos que ser conscientes de las normas de censura y de la estructura de pensamiento que está imponiendo. Y mientras tanto, para contradecirlas, para disputarles esa forma de estructurar el espíritu y las emociones humanas, tenemos que habilitar la circulación de los espacios libres donde se pueda tener acceso irrestricto a los materiales que nos filtren las estructuras del poder concentrado, como decías vos, amiga. Bien, no sé si alguno más quiere agregar algo.
¿Alguna? Sí. No, es cuando uno entra a las redes, uno tiene que saber cuáles son las leyes de las redes y no pensar que eso es la realidad. Y sí plantear la alternativa. Es como en esa película tan vieja que se llama Matrix. O sea, uno para poder dominar la realidad tiene que poder manejarse en la red, pero poder salir también y poder manejarla desde afuera. Y con las redes es lo mismo. Porque nosotros sabemos, y vos lo sabés muy bien, que trabajás en empresa, y yo lo sé muy bien por un caso de censura que testimonié en Instagram, y de golpe se hizo viral, y de golpe puso en agenda un tema, que el algoritmo y las agendas de prensa no están enteramente en el dominio del aparato de poder. O sea, es permeable, es flexible, hay formas de acceder a eso y tenemos que ser lo suficientemente pillos y pillas como para poder meter temas en agenda y viralizar los contenidos que queramos viralizar, como se viralizaron los contenidos de los jubilados reprimidos esta misma semana fue, ¿no? ¿O fue la semana pasada? Esta misma semana. Eso se viralizó. O sea, yo estoy seguro que a nadie del gobierno le gustaba eso. Y sin embargo se viralizó. Todo el mundo lo vio. Entonces, o sea, somos capaces de poner temas en agendas y de sí manejar los algoritmos. Tenemos, o sea, 15% de posibilidades, menos 10% de posibilidades. Pero bueno, nos jugamos ese 10%. Se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y bueno, es difícil, pero frente a la magnitud de lo que está pasando, si decimos, no, esto es tan grande que no podemos hacer nada, y bueno, sí, ahí sí, basta. Nos ponemos un enchufe en la cabeza y nos dedicamos a vegetar. Pero bueno, siempre está la opción de vivir en serio, de vivir con un sentido existencial de cuestionamiento del poder, de acción con el poder, y eso da una felicidad mucho más profunda que la que te puede dar consentir en las formas de conducta que nos quieren hacer creer que son las únicas posibles. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por haber venido. La pregunta tenía que ver un poco con lo que decía Sol y lo que había dicho hoy Estela también. Hoy a nivel geopolítico está cuestionado, por lo menos el modo de vida occidental, de alguna manera está cuestionado, sobre todo por Rusia, China. Se me venían dos preguntas en una. Primero, ¿cuán importante es empezar a conocer esas otras formas culturales, sobre todo, la China, la Rusia, la India? ¿Cuán importante es para nuestras identidades culturales conocer esas experiencias? Y junto con eso está ese proceso de cambio, de cuestionamiento, que está poniendo endeble o tambaleando por lo menos a Occidente, llámese Estados Unidos, Europa, que todo parece indicar como que se le termina el tiempo, que tiene un tiempo acotado para tratar de resolver esa contradicción con Oriente, es hacer futurología, digamos, pero la pregunta iba más a invitar a pensar si ese reloj que tienen en contra desde Occidente, incluso con la utilización de las plataformas y la imposición de una lógica de funcionamiento, si no tiene como ese correr en contra, o porque si no es una cuestión de apurarse en contra de que lo otro que está surgiendo lo termine tapando o pasando como una ola por encima. Gracias. No, yo creo, a ver, brevemente, que no hay que esperar nada, que no, con todo respeto, sí, comparto la mirada, pero no creo que hay que esperar a que lo otro tape a lo viejo, porque no va a ser así, no sucedió nunca en la historia de la humanidad y en la historia moderna, pero además yo creo que se va a resistir bastante, que no va a ser un proceso corto. Para mí es positivo, lo dije antes, y en cuanto a las plataformas, yo comparto con la conclusión que terminaban sacando, esto de no hay que irse de las redes, hay que cuestionarlas, hay que entender la lógica y hay que aprovecharlas en la medida que uno pueda. Y yo antes decía, bueno, hay que tratar de regularlo.
Bueno, en China tiene una regulación totalmente distinta a la occidental, que es la liberalización total. Digo, yo creo que si una plataforma opera en tu país, y tiene que, le tenés que fijar un gravamen, tiene que tener por qué, por ejemplo, cuando ve algo sencillo y fácil de entender, porque hay un horario apto para todo público que puede tener determinados contenidos en la televisión y en la radio y no en las redes sociales. Eso está mal. Está mal. Y ¿por qué cuando hay elecciones los programas en las radios tienen que poner todas las tandas electorales, que por ahí son un embole, pero es otra discusión? Y las plataformas no tienen ningún tipo de regulación. Digo, voy a otras cosas también. Lo más grave, lo que está de fondo y lo más importante, lo que decía la compañera, que es que nosotros producimos contenido por el cual no vemos nada y estos tipos se siguen enriqueciendo. Y además, ese enriquecimiento les permite tener una capacidad política de operar por sobre los poderes formales de la democracia, que es lo que estamos viendo en toda América Latina, en Europa, no solamente en América Latina, con Elon Musk opinando como si fuese una persona autorizada. Frente a eso, con lo que decía el compañero, me parece que conocer esas experiencias, que tampoco es nuevo, digo, antes hablábamos de Palestina en el 75, digo, hablando de Walsh, hablando de periodismo, Walsh estuvo en Palestina y escribió la Revolución Palestina, digo, nuestra tradición política, o por lo menos la que yo reivindico, antiimperialista, la tricontinental, digo, siempre se reivindicaron los países por fuera de lo que marca el mundo occidental, por decirlo de alguna manera. Eso hoy es más necesario todavía. Con el cuestionamiento que bien decía el compañero, tiene Estados Unidos y la OTAN, es más necesario todavía, y hay otras experiencias que hay que analizar y de las que hay que aprender. Son malas noticias. No, me canso de dar malas noticias, pero en eso que decimos del enfrentamiento geopolítico en este momento, identificamos que es algo así como el G2. Esas grandes redes financieras y tecnológicas que están articuladísimas. Vieron que en los saltos del capital, bueno, el momento multinacional, el transnacional, antes era el momento nacional, la frontera, bueno, bla. En ese salto, en este momento de acumulación y de concentración del capital, esas redes financieras y tecnológicas operan en Oriente y Occidente, ¿no? Y entonces, en realidad, se están sacando los ojos para ver quién finalmente se impone en los eslabones estratégicos de esa producción, que hoy lo podemos identificar como lo que decimos, la nanotecnología, biotecnología, robótica, qué sé yo, lo computacional. Acuérdense que vengo de la psicología, así que estos nombres, viste, me van sonando, pero y otros elementos que son estratégicos en la producción. Y ponele, Biden lo dijo hace ya 3 o 4 años, con China nos estamos disputando la conducción del siglo XXI. Quien finalmente pueda imponerse, él hablaba en términos de Estado, pero en realidad le está hablando en función de sus redes financieras y tecnológicas. Quien se imponga ahí, bueno, finalmente es quien va a tener la capacidad de seguir acumulando, extrayendo la plusvalía global, concentrando ese dinero y haciendo de este mundo lo que quiera. Entonces, creo que está bueno que nosotros dimensionemos que en términos económicos para el mundo, el multilateralismo en realidad, porque más que multipolar, sería multilateral la cuestión. Y obviamente que emerge en esta combinación de elementos de la anterior estatalidad y estas redes globales, emergen estos dos grandes proyectos, y el proyecto que emerge comandado por China para nuestra región constituye al menos una oportunidad, porque el retroceso norteamericano o angloamericano, que además se ha vuelto evidente que en ese proyecto angloamericano el sionismo juega un papel central. Existe esta oportunidad de que nosotros establezcamos relaciones económicas con los BRICS, como el gran ejemplo de eso, la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, que además es una ruta digital, además de la ya trazada terrestre y marítima.
y que establezcamos mejores condiciones para el comercio. Sin embargo, con ese proyecto también vamos a tener que disputar la soberanía sobre nuestros recursos, ¿no? La forma de extraerlos, administrarlos y que eso después produzca determinadas formas de empleo, de trabajo y de riqueza que redunden en el beneficio de la mayoría de nuestros pueblos. Y en la cuestión cultural que decías vos, yo no sé, no me atrevo a decir como que tengamos que aprender yo más bien pienso que por supuesto hay que aprender de todas las culturas, pero en esta capacidad creativa, hermosa, compleja y despelotada de los pueblos de hacer su propia historia, ¿no? Y nuestra región latinoamericana es un ejemplo maravilloso de eso en términos de revoluciones. Entonces, creo que estamos en tiempos de pensar, de volver a hablar muchísimo de revolución y de la revolución que querramos construir. Venezuela ha construido su revolución y la sostiene, se llama socialismo del siglo XXI, se llama el camino, la vía chavista hacia el Estado comunal, que además nos decían los vecinos que visitamos hace pocos días, bueno, que en ese camino también se van a llevar puesto al Estado que conduce Maduro, porque ellos quieren un Estado comunal. Y este es el Estado de la burocracia, más allá de que es el que les garantiza la paz, la vida en contra del imperialismo. Y que eso, Revolución Mexicana, Revolución Cubana, Revolución Argentina. En Argentina la Revolución Nacional Inconclusa se llama peronismo. E hicimos con eso lo que hemos podido. Y hay muchas cosas que nos salieron hermosas y otras cosas que nos salieron como Alberto Fernández. Pero bueno, estamos acá y con toda esa mierda adentro tenemos la capacidad de seguir construyendo un proyecto revolucionario del que hay que hacerse cargo. Yo no digo que todo esto sea hermoso, lo sabemos quienes militamos, pero en el fondo lo es, porque es un gran trabajo y sin embargo es un trabajo que te habilita la posibilidad de ser libre verdaderamente en la medida en que luchas, en la medida en que, como decía el compañero, identificamos los planes ajenos para poder construir planes propios. Y bueno, animémonos a lo que sea, a hacer redes sociales y plataformas y tecnología propia y que no se llame ni Twitter, ni Baidu, ni qué sé yo, Tencent, como tienen los chinos, o WeChat, y que se llame como se llame, pero que sean nuestras y que tengan nuestros elementos culturales y que tengan nuestra forma de pensar la vida, de vivir sabroso como en Latinoamérica, o el rayo peronizador, qué sé yo, pero será lo que construyamos. Bien, hasta acá. Primero que nada quiero agradecer por esta conversación. Creo fervientemente en muchas cosas de las que se dijeron acá. No hablé tanto porque, bueno, para escucharme a mí tienen todos los días ahí hablando en la radio, pero realmente coincido y principalmente en la idea del encuentro consciente que quedó ahí dando vuelta. Me parece que estos espacios, pero muchos otros espacios, tienen que ser posibles y los tenemos que hacer posibles porque si hay algo en lo que tenemos que creer es en que hay una posibilidad de una revolución, sino de acá a dormir todos y llorar. Y la realidad es que creo que todos los que estamos acá creemos que hay una forma de habitar este mundo que no solo puede ser distinta, sino que tiene que ser distinta y por eso nos levantamos todos los días. Así que gracias, obviamente, a los tres por lo que dijeron, por lo que pensaron y por lo que hacen en cada una de sus trincheras.